¿Ustedes recuerdan algún maestro especial que haya marcado su vida? Pues hoy en el Toque Femenino vamos a hablar sobre Esopo, un maestro en el aula del tiempo. Y es que fíjense que cuando yo era chiquita, en mis primeros años escolares, sentía pánico cuando tenía que ir a la escuela, por lo que todas las mañanas al despertar comenzaba el teatro y me inventaba toda clase de enfermedades. Un día me dolía la garganta, otro día el estómago, en algún momento tenía sarampión, paperas o fiebres palúdicas, todas por supuesto inexistentes y ninguna eficaz para evitar que me llevaran al colegio. Así que un día en el camino mi mamá pues me iba platicando, yo estaba lamentándome por no haber logrado quedarme en casa y ella me dijo: te voy a contar la historia de un pastorcito que cada mañana que cuidaba a sus ovejas comenzaba a gritar: auxilio, ahí viene el lobo. De inmediato todo el pueblo corría, salía de sus casas, del trabajo para ayudarlo, y cuando llegaban lo único que veían era al pastorcito riendo, pues los había engañado. Y entonces esto lo hizo durante repetidas ocasiones, causando un disgusto entre sus vecinos, hasta que un día de verdad llegó el lobo, y cuando el pequeño pidió auxilio, pues nadie acudió a ayudarlo, pues pensaban que era otra de sus mentiras, por lo que el feroz lobo malvado se comió a todo su rebaño y él no pudo hacer absolutamente nada. Con este relato mi mamá me enseñó la consecuencia de decir mentiras, y años después supe que era una fábula atribuida a Esopo, un esclavo griego cuya sapiencia plasmaba en pequeños relatos donde los personajes principales eran animales y en cuyo final siempre había una moraleja, es decir, una enseñanza. Y es que las fábulas de Esopo son muy breves en su forma, pero son muy profundas en su contenido y han trascendido generaciones. Yo me atrevería a decir que al menos una de esas fábulas sirvieron de ejemplo para nuestros padres o para nuestros maestros, para transmitirnos los valores universales como la honestidad, como la solidaridad o la lealtad, con personajes como la liebre, la tortuga, el cuervo o el lobo, que nos invitan a pensar y que además, como todo buen acto de enseñanza, no imponen una verdad absoluta, sino que te llevan a reflexionar. Y hoy, cuando hablamos de educación en tiempos de modernidad, de tecnologías y de nuevas metodologías, bien valdría la pena recordar que la esencia de toda enseñanza es el vínculo humano primeramente, la narración con un propósito y el deseo de dejar una huella en el pensamiento y en el actuar de los seres humanos. Eso lo logró hace 2000 años, más de 2000 años, así como en la actualidad lo siguen logrando cada día millones y millones de maestros y maestras en todos los rincones del mundo. Algunos sí dentro de un salón de clases, otros en su diario andar por la vida, quizás sin un título, pero sí con el propósito de sembrar un futuro en cada palabra. Porque un buen maestro, como una buena fábula, no se olvidan, nos acompañan, nos guían y nos transforman, a veces sin darnos cuenta. Así que hoy celebremos a quienes, con la convicción, con la paciencia de enseñar, pues saben que cada mente inspirada por la sabiduría de un educador está lista y está completa para hacer de este mundo un lugar mejor. Feliz Día del Maestro, y así llegamos al final. Yo agradezco a mi compañero Gerardo Tavares, su producción en el Toque Femenino, y a todos ustedes que semana a semana nos leen, nos comparten, le dan like. Por favor, síganlo haciendo porque esto nos encanta a todos en el Toque Femenino. Hasta la próxima.